Recorrieron el Centro de Monitoreo Ferroviario, que tiene la particularidad de un software desarrollado por el Estado que permitirá un sistema de monitoreo y control de todo el sistema ferroviario de transporte urbano de pasajeros en el área metropolitana y a su vez, solamente con la excepción del ROCA por el momento, pero después se extenderá el sistema de monitoreo en forma continua. Aquí es importante destacar que el sistema tiene pantallas con LED, operadores de control de 4 pantallas y a su vez un sistema que permite el monitoreo de control con GPS de velocidad, proximidad de cada formación, sobre todo para para observar de un modo regular y efectuar el sistema de supervisión y control de los mecanismos de formación por formación para garantizar el flujo de provisión de oferta de servicio para abastecer la demanda, sobre todo en los horarios de mayor concentración relativa, y generar un proceso de seguimiento a los efectos de evitar cualquier tipo de exceso de velocidad y establecer un sistema de monitoreo en tiempo real, no solamente para disminuir el riesgo de accidentes, sino también para medir con mucha precisión el flujo de la oferta y la demanda, los efectos de garantizar una mejor prestación de servicio a todos los usuarios. También la ministra Débora Giorgi ayer pudo recibir a los directivos de firma de Samsung con alianza con un grupo local en donde han ratificado una inversión de $20 millones aproximadamente para la producción de teléfonos celulares y tablet en Tierra del Fuego, en el marco de los incentivos desde el punto de vista de la producción de bienes durables. También es importante remarcar hoy la presencia de 2 ministros del gabinete en el ámbito internacional. Por un lado, el ministro Axel Kicillof en el proceso de inicio de negociación formal con el Club de París y también del ministro Carlos Tomada en la Organización Internacional del Trabajo, que a su vez es importante corroborar lo que ha ocurrido en el informe que ha elaborado el organismo para el año 2000, difundido en esta asamblea, para lo cual destaca claramente los avances cualitativos experimentados en las políticas sociales y laborales implementadas por el gobierno argentino, sobre todo respecto al combate al empleo de carácter informal y también lo que significa la instrumentación de la asignación universal por hijo como estrategia de inclusión y obviamente también lo que ha significado el fortalecimiento de las instituciones para el sistema de regulación del mercado de trabajo, lo cual ha permitido un mejoramiento sustancial en la distribución funcional del ingreso, a los efectos de lograr mediante paritarias mecanismos de perfeccionamiento y mejor asignación de ingresos. También es importante remarcar el informe del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que remarca un incremento del 1,3% del stock de ganado bovino, con un incremento de 650.147 cabezas en el stock, 1,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Y en ese contexto es un dato objetivamente relevante desde el punto de vista de la evolución de la oferta del stock ganadero. También ayer la provincia de San Luis ha suscrito con el ministro Julio De Vido el acuerdo energético para el congelamiento de tarifas y también con un mecanismo que establece en cada uno de los convenios respecto al sistema de financiamiento para obras que tienden a mejorar la oferta de servicio eléctrico en cada una de las jurisdicciones mediante obras que tienen que ver con el desarrollo de media y baja tensión principalmente. Aquí es muy trascendente remarcar que la República Argentina ha tenido una inversión de 8.700 megavatios que se han incorporado al mecanismo de oferta energética, 5.500 kilómetros de redes de transporte, un sistema de integración de carácter nacional y federal de alta tensión y ahora estamos en un proceso de financiamiento de obras de media y baja tensión para garantizar un mecanismo que permita mejorar sustancialmente la calidad de servicio energético en cada una de las jurisdicciones. También la provincia de Santa Fe, junto al gobernador Antonio Bonfatti,
ha decidido la suscripción de este acuerdo en la reunión mantenida a última hora de ayer con el ministro Julio De Vido. También nosotros hemos recibido, junto al ministro Julio De Vido, al gobernador de la provincia de San Luis, Claudio Poggi, que por otra parte pudimos suscribir la instrumentación de un acuerdo con ANSES respecto al tema de financiamiento de caja policial, que era una cuestión pendiente entre Nación y la provincia de San Luis. De manera que esa es la síntesis que puedo formular hoy y obviamente quedo a merced de sus respectivas preguntas. Ministro, Diego Colaberardino de Radio El Mundo, buen día. Dos consultas. Por un lado, respecto al tema de subsidios, si hay alguna novedad respecto a la modificación al subsidio a la luz, a la energía. Si tienen ustedes registrado alguna diferencia o alguna disparidad en los subsidios, por ejemplo, al gas, de acuerdo a lo que se había anunciado, porque hay algunas quejas respecto a que sería mayor el aumento a lo que marcaban la quita de subsidios. Y por otro lado, consultarle si ha habido un cambio en la estrategia argentina respecto a los fondos buitres en el marco del juicio que se lleva en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Hay informaciones que dan cuenta de que ahora sí el gobierno argentino acataría un posible fallo en contra, situación que antes no era así. Si tiene algo para aclarar al respecto. Bueno, respecto al tema energético, vuelvo a insistir en una cuestión. El gobierno nacional ha impulsado el financiamiento de 8.700 nuevos megavatios de producción de energía eléctrica, 3.250 en el transcurso de este y el próximo año, 5.500 de transporte y acuerdos desde el punto de vista de una estrategia para la ecualización de tarifas en todo el país, estableciendo un mecanismo de financiamiento de media y baja tensión para mejorar sustancialmente la provisión de servicio eléctrico. Paralelamente con esto, lo que nosotros estamos observando es que respecto al tema de subsidios, lo que se ha hecho también en el área metropolitana es la implementación a través de un fondo de afectación específica de recursos para la ejecución de inversiones en el área metropolitana de Buenos Aires. Esto implica una inversión significativa que en el año será cercana a los 4.000 millones de pesos. Esto tiene que ver con media y baja tensión y mecanismos que permitan garantizar una mejor calidad de servicio para el incremento de la demanda previsto. Tal es así que el índice sintético de demanda energética permitió ver en el mes de marzo un incremento del 0,2% en la demanda. Desde esa perspectiva lo que quiero transmitir es que no hay ninguna modificación en la perspectiva asociada al tema subsidio, porque todo lo que el gobierno ha anunciado se implementa. Y respecto al tema de gas, cualquier reclamo que eventualmente pueda ocurrir tiene que darse a través del ente regulador respectivo. Y desde el punto de vista de lo que señalan muchos titulares de diarios y comentarios, en definitiva, la posición argentina es siempre la misma respecto a las acciones judiciales promovidas en los estrados internacionales y en este caso en Estados Unidos. Es decir, el apego inexcusable a la Constitución argentina y a las leyes que reglamentan su ejercicio. Por lo tanto, me parece que es muy importante leer con mucha precisión y profundidad el escrito antes de emitir una opinión. Sí, Graciela Stuchlik, de la agencia de noticias Telam. Dos cuestiones. Por un lado, ayer se mostró realmente unos nuevos equipamientos en transportes y se vio la preocupación de la población en cuanto al cuidado del uso de esto. ¿Qué perspectivas tiene el gobierno para trabajar en esta educación hacia ese uso? Y por otro lado, ¿qué expectativas tienen en la negociación en el Club de París? ¿Cómo se ven posicionados y qué avances cree concretamente que podrían hacerse allí? Como toda negociación, es una negociación ciertamente compleja. Ayer lo he manifestado en el sentido de ponerse de acuerdo en muchos aspectos que tienen que ver con la deuda. Primero, una estrategia de trabajo conjunto en los equipos y a través de la Secretaría Ejecutiva del Club de París, asociado a la identificación de la deuda con el origen respecto al capital y los intereses para establecer los mecanismos de conciliación respecto al monto total. Segundo,
Una vez que uno logra el acuerdo desde el punto de vista del monto total, es absolutamente imprescindible ponerse de acuerdo respecto a la tasa de interés. Y esto está directamente asociado al plazo. Obviamente no es lo mismo pagar una tasa de interés alta que una más baja. En consecuencia, eso forma parte de la estrategia de negociación. Entonces, monto, plazo, tasa de interés, condiciones y modalidad de pago forman parte de este menú de opciones que inexorablemente va a tener en el ministro Axel Kicillof, que es un hábil y gran negociador. Entiendo que nosotros lo que pretendemos es el mejor acuerdo posible que pueda llevar adelante la República Argentina. Por lo tanto, por razones de prudencia, de racionalidad y obviamente de razonabilidad en la complejidad de estas negociaciones, preferimos mantener prudencia y obviamente el ministro Axel Kicillof ha manifestado la voluntad de propender a lograr un acuerdo por parte de la República Argentina, pero basándose claramente en las condiciones objetivas de la capacidad de pago del país. En consecuencia, veremos qué es lo que ocurre en el día de hoy y eventualmente si hoy puedo no concluir la primera fase de la negociación o se extiende en el tiempo. Esto se verá y seguramente él lo podrá informar. Y respecto al tema del cuidado de los bienes que forman parte del patrimonio público nacional, es una cuestión absolutamente indispensable. Nosotros siempre observamos a la Presidenta de la Nación respecto a su discurso y también al ministro del área respecto a que es el esfuerzo que hace la República Argentina, esto es, que lo hacemos todos los argentinos, es un esfuerzo significativo para la obtención de unidades nuevas que permitan garantizar óptima calidad del servicio. Este ha sido un reclamo permanente en el área metropolitana para mejorar sustancialmente el servicio de pasajeros, por varias razones. Primero, por la conectividad que tiene. Segundo, por el desplazamiento y las distancias correspondientes. Tercero, por la tarifa. De manera que el Estado hace un esfuerzo extraordinario y es importante que valoremos ese esfuerzo. Cuando uno hace una evaluación desde el punto de vista del transporte urbano de pasajeros, se estima que transporta cerca de 9 millones de pasajeros diarios o cerca de 720.000 en subtes. Esto puede variar en función del comportamiento de la demanda, pero son fuertes inversiones en bienes de capital, fuertes inversiones en materia de salarios. La tarifa implica, por un lado, un subsidio que otorga el Estado Nacional, principalmente para aumentar el ingreso disponible para cada usuario o trabajador. Cada trabajador sabe que si tiene que trasladarse a su lugar de trabajo y paga una tarifa más alta o un precio del boleto más alto, le quita parte de su salario. Entonces, como esto cuesta mucho esfuerzo, es absolutamente imprescindible cuidar muy bien estos bienes. Para ello, poder viajar con comodidad a un precio accesible con un componente de subsidio del Estado exige de todos los argentinos una valoración del esfuerzo del Estado. Yo siempre destacaba que desde el 9 de julio del año 1947 en adelante, cuando se produce el proceso de nacionalización de los ferrocarriles por parte del general Juan Domingo Perón, con casi 47.000 kilómetros de redes ferroviarias que después no se pudieron sostener por la falta de inversión del Estado. Recuperar el sistema de transporte de carga, el sistema de transporte ferroviario, en definitiva, es rescatar soberanía para garantizar una mejor prestación de servicio. Nosotros estamos, si uno proyecta entre lo ya invertido, las obras de infraestructura, desde soterramiento para el caso de transporte urbano de pasajeros, hasta el cambio de vías, hasta la incorporación de unidades en lo que es en materia de pasajeros y lo que va a ser de cargas, la verdad es que la inversión estará en torno a los 5.000 millones de dólares. Eso es una cifra muy significativa para Argentina, lo mismo que las inversiones de casi 3.700 kilómetros de rutas nuevas o de autovías. O sea, el esfuerzo que hace el Estado es muy significativo y tenemos que cuidar el patrimonio. Por eso me parece que lo que ayer decía la Presidenta es una cuestión muy importante, poner un número para denuncias por parte de los usuarios y pasajeros a los efectos de identificar a aquellos que efectivamente dañan a las unidades. Y me parece muy buena la decisión del Estado de promover acciones judiciales con los padres
de cuyos hijos han cometido un hecho de esta naturaleza, porque me parece que es la forma de cuidar muy bien nuestro patrimonio. Sí. Buen día, ministro. Argentina presentó el último descargo ante la Corte de Estados Unidos de Norteamérica en la causa, como usted sabe, contra los fondos buitres. ¿Qué expectativa tiene el gobierno nacional y además qué información recibe de nuestros abogados que nos representan? Es una cuestión reservada a los miembros de la Corte. Nosotros no podemos emitir ni opinión ni juicio de valor adelantando cuál podrá ser la eventual intención, porque como usted sabe es una cuestión que toman los jueces desde el punto de vista a tomar o no el caso. Nosotros tenemos que aguardar la evolución de esta instancia de carácter judicial. Por último, simplemente antes de despedirme de ustedes, quiero transmitir que efectivamente hemos podido entablar un proceso franco de diálogo con la Unión Tranviaria Automotor. A través de Roberto Fernández como su secretario general, entendemos que están dadas las condiciones para profundizar el diálogo que nos permita generar un acuerdo entre partes desde el punto de vista de la negociación paritaria, y hoy vamos a hacer un máximo esfuerzo también con la Asociación Bancaria porque entendemos que es gravitante el funcionamiento del sistema bancario a nivel nacional. Por lo tanto, trabajamos de común acuerdo en el marco institucional con las autoridades del Ministerio de Trabajo para lograr definitivamente el funcionamiento de los servicios públicos que son esenciales e indelegables para el país y en este caso también desde el punto de vista del sistema bancario. Y estamos trabajando permanentemente, estamos permanentemente en diálogo para generar las condiciones que nos permitan evitar medidas de fuerza. Gracias.